Seth Rollins perdió el control y ahora tendremos triple amenaza por el campeonato de WWE entre Big E, Seth Rollins y Kevin Owens en WWE Day One. Becky Lynch y Liv Morgan firmaron contrato. Los RK Bro y Damian Priest retuvieron sus campeonatos y el equipo Liv derrotó al equipo Becky en una lucha de 5 contra 5. Campeonas en pareja, papá, ¿qué te puedo decir? Bueno, tremenda patada que le acaban de poner en toda la máscara, Carmela, cortesía de Liv. Venía cayendo, lazo, derribada para la reina Selina, esa crecida, Liv. Antebrazo a la mandíbula para Big Time Bex, la campeona. Porque un día a la semana de Big Time Bex no es suficiente, yo les traigo lo mejor de Raw en el resumen más completo que van a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con Seth Rollins de muy buen humor y con buenas noticias. Se enfrentará a Big E por el campeonato de WWE en WWE Day One para empezar bien el año. Pero llegó Finn Balor para su lucha con el visionario y le borró la sonrisa con un ataque sorpresa antes de que sonara la campana. Eso más la envidia que debe tener porque él no tiene oportunidad por el campeonato de WWE. Sí, fue al ataque rápidamente, Finn, toma y toma y toma. No, señor árbitro, ponga orden. Derecha a la cabeza, fuera del ring Rollins, lo persigue Finn Balor. ¿Cuándo vamos a comenzar un programa como gente civilizada? Slim Blade sobre la barricada en tierra de nadie. Pero qué potentes ganchos, derriban a Rollins. Es muy bueno, Finn. Otra vez brincando, Mira, la segunda, la tercera, enganchando a Finn. Y tremendo superplex. Y donde hay una movida y otra. Flecha de la gol. Tremenda flecha rota encima del enganche, dominio, 1-2. Lo tiene preparado, va a acabar con esto. Golpe brutal en la frente para Finn. Oye, Carlos, y la movida de Finn podía Oye, haber sido... un momentito. ¿Fue en la frente o fue en los ojos? Me parece que fue más bien un tremendo piquete. Lo hace girar. Antebrazo en la nuca para Finn. Pisotón brutal que le remata, queda tendido. Queda inconsciente Finn encima. Seth 1-2 y la cuenta llega a 3. El señor McMahon amenazó a Austin Theory para que no le volviera a robar nunca más y lo invitó a ver el show desde su oficina para que aprendiera un poco de su sabiduría. En el ring llegó la firma de contrato por el campeonato de Raw entre Becky Lynch y Liv Morgan. Big Time Bex le dijo que decidiera si tiene lo que se necesita para enfrentarse a ella, pero rápido porque la lucha será el próximo lunes en Raw. Liv la mandó callar, firmó el contrato y le recordó su momento de debilidad luego de Survivor Series. ¿Cómo se siente saber que te has convertido? Si me hubieras dejado terminar, yo hubiera tenido una oportunidad para ti. ¿Tú piensas que puedes ser una líder? ¿Tú piensas que tienes lo suficiente para ser una líder? ¿Ah? Bueno, entonces, yo he hablado con Sonia y con Pierce y les he pedido una noche especial al estilo de la serie de los sobrevivientes, 5 contra 5. El equipo de Morgan contra el equipo Bex esta noche para ver si eres de verdad una líder. Eres demasiado egoísta para realmente ser una verdadera líder, así que considera tu reto aceptado. En backstage, Riddle esperaba ver a Randy Orton disfrazado como él lo hizo la semana pasada y hasta le regaló una bonita peluca. Pero Randy sigue siendo Randy y le dijo que se enfocara en la defensa titular que tendrían a continuación. Y se vino el combate por los títulos de pareja de Raw entre los RK Bro contra los Dirty Dogs. Midiendo la distancia, sigue con esta patada, pueden ganar los títulos y los perros sucios le bloquean la patada, lo llevan a la lona, se prepara la víbora RKO, brutal RKO para Ziggler encima, Randy Orton 1-2 y se quedan con los títulos, los muchachos de RK Bro. Las superestrellas más grandes que mis ojos jamás hayan visto, me la callo. Kevin Owens lavó la victoria a Seth Rollins y le dijo que si KO derrotaba a Big E esa noche, lo agregarían a su lucha de WWE Day One contra Big E y se convertiría en una triple amenaza titular por el campeonato de WWE, pero Rollins no le creyó nadita. ¿O sí? Uno de los momentos más esperados de la noche, la llegada de Edge a Raw. La superestrella de clasificación R contó lo feliz que lo hacía estar en Raw y mencionó algunos nombres con los que le gustaría enfrentarse, cuando fue interrumpido por The Miz, que vino acompañado de Maryse y vino a recriminarle por robarle los reflectores, pero cuando Edge lo retó a un combate, The Miz no aceptó. Yo me gané ese respeto. Sí, quieres quitarte los lentes, mirarme directo a los ojos. Vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Quieres hacerlo? Te estoy retando. Salta, vamos a hacerlo ahora mismo. Oye, se va a armar. Gabriela, se va a armar. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Ustedes quieren ver cómo nosotros bailamos? Es que se está demorando en quitarse la falda, digo, la cosa esa que tiene. Le dijo muchas cosas muy dolorosas. Muy serias y muy ciertas.
No. Ahí está el cobarde que es. AJ Styles y Omos hablaron de lo sucedido después de que los Street Profits los rociaron con un extinguidor y dejaron ciego al Fenomenal, que prometió que cuando recupere la vista se vengará. Los Street Profits llegaron al ring para enfrentarse a la Academia Alpha con AJ Styles escuchando el combate, ya que no podía ver nada. Cuando Montez Ford se preparaba para terminar a Gable, Styles recuperó milagrosamente la vista y lo atacó, pero Montez se recuperó y derrotó a Chad Gable. Mientras el señor McMahon seguía coachando a Austin Theory, en el ring, Damian Priest defendió el campeonato de Estados Unidos ante el ex Intercontinental Apollo Crews, que vino acompañado por el comandante Aziz. Rompió el ring con la presencia del alter ego. Como lo hizo volar por encima. El juicio final y el dictamen es que sigue siendo campeón de Estados Unidos. Seth Rollins llegó a chismearle a Adam Pearce y Sonya Deville las mentiras que dijo KO, pero a los oficiales les gustó la idea y confirmaron que, si Kevin Owens ganaba la lucha contra Big E, sería agregado a la lucha titular de WWE Day One. Rey y Dominic Mysterio demostraron que el equipo está más unido que nunca y derrotaron a Cedric Alexander y Shelton Benjamin en una lucha de parejas. Y llegó el momento de la lucha 5 contra 5 entre el equipo Liv, integrado por Bianca Belair, la campeona 24/7 Dana Brooke, Nikki S.H. y Rhea Ripley, contra el equipo Becky, que viene acompañada de las campeonas de parejas de WWE, la reina Zelina y Carmela, Tamina y Doudrop. ¿Y cómo les cuento esto, señores? Fue una locura total. La mandan de cabeza contra la lona, se agachan de peligro. Hoy abre las piernas, impacto fuera para dos. Cabezazo para Big Time Banks. Dominando con la cadera, castigando Doudrop. Viene Carmela, le frenan el lazo. Patada, otro rodillazo a la zona media, la yeguita y la preparan. Perdón, campeonas en pareja, papá, ¿qué te puedo decir? Bueno, tremenda patada que le acaban de poner en toda la máscara a Carmela, cortesía de Liv. Venía cayendo, lazo, derribada para la reina Zelina, esa crecida Liv. Antebrazo a la mandíbula para Big Time Banks, la campeona. Tamina es tuya, cómetela. Super patada en la quijada, queda tendida Liv encima, Tamina le engancha la pierna, 1, 2 y... resucita Liv Morgan. Tamina en problemas. Y viene el ataque Liv. Lazo y luego le engancha para brutal golpe frontal. La noqueó encima Liv. Doble enganche de pierna. 1, 2. Y Liv Morgan consigue el triunfo para su equipo. Espérate, ¡Qué gran líder! La pista no ha terminado. Espérate. Eres atacada salvajemente por la campeona de Raw, Becky Lynch. Mientras haya música, la pisotea y ahora seguimos bailando. Encima de Bianca Belair. Diría el Miss. Big E dijo que no le teme a ningún hombre ni a ningún Kevin, pero que en WWE Day One serán solo Rollins y él, porque se iba a encargar de derrotar a Owens esa misma noche. Austin Theory seguía aprendiendo en la oficina del señor McMahon, pero al parecer no es muy buen estudiante el muchacho. En el evento estelar, Big E se enfrentó a Kevin Owens con el visionario Seth Rollins, observando todo desde la mesa de comentarios. La lucha fue un lujo, un verdadero choque de titanes. Mira, no puedo quitárselo. Te lo dije. Superplex. No pudo permanecer ahí anclado en la cuerda. Biggie no tiene problemas. Engancha y la cuenta en 2.5 para Biggie. Enganchan a cabo, vaya suplex de estómago contra estómago y otro seguido. Ahora viene el verdadero. De ladito, vamos, de ladito. Ahora que la brisa acabó, lo enganchan y viene el tercero de costado. De cosa a cosa. Biggie frena y aplaza. Sí. Acabó buscando la victoria. Cobertura, enganche. 1, 2 y no. Super patada, quijada para Biggie. Encima Dios. rápidamente acabó, le engancha la pierna, la cuenta en 2. Cuando KO se preparaba para terminar con el campeón, tomó un pequeño desvío y atacó a Seth Rollins. Lo que siguió no sé si fue plan de Owens o solo impulso de Rollins, pero... Y ahora sube al ring Rollins. Lo logró. Y el árbitro acaba de descalificar el combate y eso quiere decir que gana Kevin Owens. Pero qué árbitro tan mala gente, para no decir algo Se peor. tragó el anzuelo Rollins. Claro, pero obviamente se lo fue a provocar. KO es muy listo. KO es muy listo. Afortunadamente evita el pisotón. Kevin Owens, quien se salió con la suya. Uy, qué super patada la quijada para Biggie. Y pisotón para Biggie. Acaba de meter la pata, como dicen por ahí. Ahora, lo extraño es que el árbitro se permita hacer lo que hizo. No, chico, no. Como resultado de descalificación, el que gana la lucha es Kevin Owens. Y eso quiere decir que va a ser incluido en tremenda amenaza triple en el evento Day One, el 1 de enero, por el título de WWE. Va a ser Big E contra Seth Rollins contra Kevin Owens. Claro, él estaba como en trance de la rabia y finalmente está cayendo en razón. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.